Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bendiciones a todos los que esta mañana nos escuchan en su devocional, Mi Cita con Jesús. Un saludo muy especial a todos aquellos que ya se han conectado en esta hora con nosotros, por nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Bienvenidos en esta mañana, este nuevo día, hoy ya acercándose al final ya de este mes de noviembre. Pero pues el Señor ha sido fiel, ha sido bueno, porque siempre nos sostiene, independiente de cualquier dificultad. El Señor vuelve y nos levanta. Así que bienvenidos esta mañana. Vamos a unirnos con un corazón dispuesto, porque hoy tiene bendiciones Dios para ustedes, para mí, para todos aquellos que le creemos, que le buscamos de corazón, que obedecemos sus mandamientos, que tratamos de encontrarnos. De verdad que Él nos encuentre con un corazón dispuesto, con un corazón transparente, un corazón, dice David le decía, ¿cierto? Dame un corazón conforme al tuyo. Y el Señor se lo dio, porque David es el corazón conforme al de Dios. Ese es el corazón de David. Y ese es el que tenemos que pedir todos los días. No es difícil, porque si no, pues imagínese, David no es que fuera perfecto, no es en perfección, sino un corazón que le crea, un corazón también de niño. Así que hay muchas actitudes y conductas que nos enseñan hombres y mujeres de la Biblia. Vamos a entregarle ese tiempo al Señor. Démosle gracias por el fin de semana que hemos pasado. Para algunos el fin de semana no estuvo muy bueno, para otros pues regular y para otros muy bueno. Entonces todos vamos batallando en el tiempo, ¿cierto? En los días. Así que un abrazo especial a Puerto Rico, Marta, Mayra, Raquel, allí y Belén, la mamá, que está con ellas en este tiempo, gracias al Señor que están acompañaditas en este dolor que están pasando, pero sabemos que Dios está allí con ellas, que el Espíritu Santo está con ellas, que Dios no les va a dejar ni les va a desamparar. Así que un abrazo muy especial para ellas, pasando este momento difícil de la pérdida del esposo de Martica, pero sabemos que él está en el cielo, que está descansando y que quedamos nosotros aquí esperando que el Señor también nos lleve. Especial, Mariana, Leito en Virginia, todos aquellos que se conectan con nosotros, bienvenidos, un abrazo especial todos esta mañana. Igualmente saludamos en Colombia, mi familia, bueno, todos aquellos que se van uniendo, personas de Colombia, en norte de Santander, un abrazo especial a todos ellos. Dios les bendiga en este día y para todos bendiciones. Igualmente en Filadelfia, un abrazo muy especial en Filadelfia. Blanquita y su hijita y sus nietecitos, un abrazo bien especial. Bueno, Ecuador, Perú, un abrazo a todos. Así que bueno, me quedaría aquí toda la mañana saludándoles, entonces no avanzaríamos, pero un abrazo a todos. Vamos a orar y le entregamos este tiempo al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos regalas, por comenzar esta semana contigo, mi Dios, donde tú nos levantas, nos despiertas, nos pones en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad y nos llenas de tu paz, de tu amor, de tu presencia. Aquí estamos, Señor. Aquí está mi corazón rendido a ti porque yo te necesito. Te necesito como el aire para respirar. Te necesito como la luz de este día, Señor, para ver. Te necesito, papá, porque eres la fuerza de mi vida. Eres el motor de mi vida, eres mi respiración, eres mi canción, eres mi motivo, eres mi razón de esta mañana levantarme, Señor. Si tú no estás con nosotros, no tiene sentido este tiempo. Si tú no estás aquí, no tiene sentido este tiempo, Señor.
pero me acojo a esa promesa tuya donde hay dos o más en tu nombre, tú estás presente y eso alegra mi corazón, eso me motiva, porque tú estás donde dos o más estamos en tu nombre, Señor. Y hoy estamos más de dos, seguro más de dos, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que te busquemos de corazón y te hallemos, Señor, y te vamos a hallar porque de corazón lo estamos haciendo. Tu palabra nos lo promete, que me busca de corazón me halla. Dice tu palabra, Señor, y yo le creo a tu palabra. Hoy oímos tu voz, hoy quitas la sordera espiritual. Ya has empezado a quitar la ceguera espiritual. ¿Tú lo crees? Dile gracias, Señor. Gracias porque mis ojos espirituales se abren para ti, para ver lo que tú me quieres mostrar, me quieres enseñar. Y hoy me vas a hablar de los oídos, me vas a sanar mis oídos, Señor. Por eso toda enfermedad de los oídos hoy está delante de ti, toda ceguera espiritual está delante de ti. Tú sanaste en tus tiempos cuando estabas aquí en la tierra, sanaste muchos sordos, muchos ciegos. Y hoy, Señor, todavía siguen ciegos, hay sordos, pero tú estás sanando porque tu amor es eterno y tú nunca dejas de ser Dios. Hasta la eternidad y por siempre serás Dios. El mismo Dios de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos seguirá siendo Dios. Y ante este Dios rendimos hoy nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser. Y hacemos este altar para bendecir tu nombre, para glorificarte y para exaltarte. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a hablar hoy de la sordera espiritual, pero antes de eso voy a darles la meditación de hoy con las espigas y el trigo. Una meditación que tenemos porque la palabra de Dios enseña verdades a través de la creación. En Juan 15:8 dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Qué lindo, ¿cierto? Poner a Dios orgulloso. Eso es una gran alegría para el Señor, pero dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos. Una cosa es los seguidores, ¿cierto? Otra cosa son los discípulos. Otra cosa también son los simpatizantes. Al Señor lo seguía muchísima gente, era muchísima gente que se presentaba en el momento que Él estaba predicando, enseñando. Pero muy pocos se convirtieron en discípulos. Otros también fueron simpatizantes, ¿sí? Como el hombre aquel que se le presenta, al discípulo que se le presenta de noche. Entonces muchos fueron así. Pero los que somos discípulos, viene la palabra para disciplina, formar disciplinas de oración, de ayuno, de estar con Él, de intimar con Él. Entonces dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Y Santiago 4:6 dice, en realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Bueno, y con estas dos partes de estos versículos de la Biblia, dice que iba un labrador a visitar sus campos para ver si estaba en sazón la cosecha. Había llevado consigo a su pequeña hija Luisita. Mira, papá, dijo la niña sin experiencia, cómo algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza erguida y altiva. Sin duda serán las mejores y las más fuertes y las más distinguidas. Esas otras de su alrededor que la bajan casi hasta la tierra serán seguramente las peores. El padre cogió algunas espigas y dijo, mira bien, hija mía, ¿ves estas espigas que con tanta altivez levantan la cabeza? Pues están enteramente vacías. Al contrario, estas otras que las doblan con tanta modestia están llenas de hermosos granos. El sabio y bueno son humildes, la soberbia es propia del ignorante y del malo. ¿Sí ve? La creación también nos habla de lo que Dios nos quiere enseñar. Y este hombre le enseña a su hija sobre el orgullo y la humildad.
Entonces, mire, esas espigas que estaban altivas, crecidas, bien paraditas, no tenían nada. Pero las que sí tenían el trigo, la semilla, esas estaban ya dobladas, dobladas. Nosotros para el Señor tenemos que ser así, doblarnos ante Él, quebrarnos ante Él, igual que estas espigas, porque va a mostrar de qué estamos llenos, de qué está lleno el corazón. Así que cada mañana, cada momento, usted tiene que saber ante quién usted se dobla. Hay muchas personas que se doblan ante otras personas y se humillan ante otras personas y buscan los aplausos de la gente y buscan lo que diga bien la gente de ellos. Pero qué lindo que el Señor hoy pueda decir, ¿cierto? Que ayuda a los humildes, da mucho fruto. Si damos mucho fruto, entonces seremos realmente los discípulos del Señor y Él estará orgulloso de nosotros. Cuando el Señor está orgulloso de nosotros, nos hace más humildes, nos poda más y nos muestra que Él está con nosotros, pero que tenemos que ser podados en muchas cosas para poder dar ese fruto que necesitamos dar. ¿Ve? Juan 15. Bueno, entonces recordemos, entre más agachados hacia Dios, más llenos estaremos de Él, más llenos, más. Entonces el sabio y el bueno son humildes, la soberbia es propia del ignorante y del malo. Ahora sí entremos en materia con el tema de la sordera espiritual. Entonces Isaías 42 del 18 al 25 nos habla de la sordera y la ceguera. Aquí están las dos partes de esos sentidos que no están ejercitados en el cristiano. Mire, dicen, escuchen ustedes sordos, miren y vean ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa, pero a su pueblo lo han robado, le han saqueado, lo han esclavizado, lo han metido en prisión, lo han atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tiene nadie quien lo proteja y nadie quien lo lleve de regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Señor contra quien pecamos porque los israelitas no quisieron andar por su camino, ni quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. Ya habíamos empezado, habíamos dejado un poco tocado este tema en Isaías 42, 18, 25. Pero yo quiero volverlo a traer, ¿por qué? Porque es que aquí el Señor nos habla a nosotros, nosotros su pueblo. Dice, ¿quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? O sea, específicamente pueblo, o sea, todo la iglesia misma y el que le sirve. ¿Ve? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo es el elegido, el siervo del Señor? Tremendo porque habla individual y habla colectivamente. ¿Ve? Nos habla a todos y nos habla individualmente. Entonces, cuando no hay esos ojos abiertos y los ojos abiertos, los oídos igualmente, entonces dice que no se entiende nada. Entonces dice, debido a esto, al pueblo lo han robado, lo han saqueado, lo han esclavizado, lo han metido en prisiones y lo han atrapado. Y es blanco fácil para cualquiera y no tiene nadie quien lo proteja y nadie que lo lleve de regreso a casa. Tremendo. ¿Usted sabe qué quiere decir de regreso a casa? Que en los momentos más difíciles de su vida, usted no va a tener quien le dé la mano para volver otra vez en sí, porque no has querido escuchar a Dios, se ha alejado de Dios.
Entonces es muy peligroso y vemos cuánta gente cristiana cae en prisiones, en robos, dice, lo han esclavizado. Y lo esclavizan no de Cristo, sino de sus propias creencias, de sus propios errores, de creer cosas absurdas. ¿Cuántas personas se van de un lado a otro y caen en falsas doctrinas, en prisiones, quedan atrapados? Y Noel dice, quedan atrapados y es blanco fácil para cualquiera y no tiene nadie o sea que esas personas, la protección de Dios no está sobre ellas y por eso es que pasan y pasan y pasan más cosas. Porque Él lo está diciendo. ¿Por qué? Porque no prestan atención, porque no escuchan con sus oídos, porque reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Entonces, esto es una meditación para todos nosotros, porque hoy es necesario escuchar a Dios. Entonces, la ceguera, que la habíamos estado analizando, la ceguera espiritual no consiste en carecer de ojos o tener alguna limitación visual, no, sino más bien consiste en que teniendo ojos, teniéndolos sanos, y aún así no se puede comprender ni procesar lo que ven. No pueden, porque el que nos ayuda con la luz, dice la Biblia, en tu luz yo veo mi luz, es el Señor. En la perfecta comunión con el Espíritu Santo ilumina aquello que está cuando lo llevamos a oración, cuando tenemos tiempos con Él y nos muestra. Por eso es necesario estos tiempos. Hoy le pido, tome su Biblia y ojalá sea Biblia de papel para que usted subraye, para que usted mire, porque en el celular no podemos subrayar, pero la Biblia de papel, su libreta, para que usted entienda lo que Dios hoy nos está enseñando. Entonces, esta enfermedad es padecida por el pueblo de Dios. Dice mi pueblo, mi siervo. O sea, pertenecemos al Señor, pero hay muchas personas así. Entonces, ¿qué puede ver el pueblo que no capta? Puede ver la ley de Dios, puede ver los portentos de Dios, los milagros, las bellezas de Dios, pero no le deja ni siquiera alabarlo por eso, ni siquiera darle gracias por eso, porque no puede entender. Entonces la persona con ceguera espiritual tiene los recursos como son la Biblia, las capacidades para entender cómo es a través del Espíritu Santo, tiene los ojos espirituales activos, se le han abierto, pero se niega a prestar atención, se niega a obedecer lo que Dios le dice que haga, ¿sí? Dios le dice haga esto y se niega, se niega. Entonces luego comienza la persona a tener comezón de oír. Dice, yo quiero oír a Dios. Pero entonces empieza a buscar quien le enseñe, porque empieza a tener comezón de oír, pero entonces vienen y le enseñan mal, quedan aprisionados, dice, aprisionados, porque no se deja guiar del mismo Dios. No le pregunta, no le dice, ve, no entiende. Entonces ahí en el versículo 19 de este pasaje dice, ¿quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Ve? Ahí entonces tenemos preguntas que sobre ese estado ya no es una pregunta, sino más bien preguntas. Y las preguntas también son retóricas, quiere decir que no buscan una respuesta en sí, sino una reflexión, ¿sí? Para entrar en razón. Las preguntas son retóricas, como que las hacen uno mismo, se las tiene que responder porque son retóricas, una reflexión. ¿Cómo estoy yo en este día? ¿Cómo estoy respecto a mis ojos espirituales, a mis ojos físicos? Porque viéndote, dice, la Biblia la tienen, ven todo, ven cómo están atrapados, están mal, pero aún ni así aprenden la lección, dice el Señor. Entonces, por eso ¿quién es más ciego que aquel que puede ver la escritura, las maravillas de Dios, todo lo que hay y no quiere entender? Por eso él le dice, ¿quién es más ciego? Y la sordera espiritual, no consiste en tener dos oídos
o que tenga la capacidad de oír bien, ¿sí? Sino que esa capacidad espiritual está de alguna manera limitada, de alguna medida no escucha bien. La sordera espiritual consiste en tener oídos, tenerlos sanos, pero aún así no entender lo que dice el Señor o no entender lo que dice el texto de la palabra. Y esta es una enfermedad que aparece en el pueblo de Dios. ¿Qué oídos tenía Israel que no entendía? Oía la ley, también veía las maravillas de Dios, oía de las maravillas de Dios, pero no entendía. Entonces, una persona cuando es sorda espiritual, teniendo los recursos como la Biblia igualmente, las capacidades que da el Espíritu Santo, tiene oídos abiertos, oídos activos, se rehúsa a comprender y a obedecer lo que Dios dice. Entonces, ¿dónde está el problema? En la obediencia. Me rehúso a lo que Dios me dice, no quiero hacerlo. ¿Ve? Entonces, esas personas son las que Dios nos habla, les dice, y entonces están atrapados en sus mismas cosas, se quedaron allí atrapados. Entonces, nadie puede hacer nada por esas personas sino ellas mismas. Por eso es que el Señor envía la palabra, les envía la palabra y los sané de la ruina. Uno ora, claro que sí, oramos y todo, pero la persona es la que tiene que querer salir de eso. Entonces, esa pregunta retórica no busca una respuesta, sino una reflexión. ¿Quién es más sordo que aquel que ha tenido la revelación de la Escritura, la ayuda del Espíritu Santo que lo capacita y aún así se niega a obedecer? Entonces, hay dos tipos de sordera. Una es el oído lento, es aquel que después de muchos años de estar expuesto a la Biblia, aún no sale de la inmadurez espiritual. Y por ello hay muchos temas que no entiende, le parecen fuertes, le parecen duros, y tampoco se le pueden explicar porque no los entiende. No le gusta esa parte. ¿Ve? En Hebreos 5, del 11 al 14, dice, aprendamos más acerca de Dios. Dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo tomen leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Entonces, imagínense, cuando la persona se queda solamente con la lechecita, no me hable esas cosas, no me gusta escucharlas, no quiero oírlas, no las entiendo, es fácil de ser presa del enemigo, león rugiente viendo a quién devorar. Por eso, igual que los niños, tenemos que crecer hasta ser adultos. ¿Sí? Tenemos que desear el crecimiento espiritual, pero el desearlo no es solamente que yo lo desee y me quede sin hacer nada. No, yo tengo que orarle al Señor, mostrarle que sí quiero e involucrarme, ¿cierto? A estudiar la Biblia con seriedad, con personas que de verdad sean de testimonio, que usted conozca el testimonio de esa persona que le está enseñando. Y en estos devocionales día a día son enseñanzas igualmente, que usted sepa que son doctrina sana. ¿Cómo es una doctrina sana? Que le lleva a una reflexión, a un cambio, que le habla de verdad al corazón, porque es del Espíritu. No es porque se le antojó a la persona decir eso, sino porque es el Espíritu Santo que nos lleva a meditar. Entonces, tenemos que analizar si lo que nosotros oímos nos lleva a ese cambio, lo queremos hacer. ¿Ve?
es reflexivo, nos pone como inquietos. Y entonces, porque Dios cuando habla, su palabra tiene que ser así. No es oír lo que nosotros queremos oír, porque por eso hay muchos lugares que hablan lo que la gente quiere escuchar. Por eso dice, ¿cierto? Pablo le decía a la gente de los Corintios igualmente que dice aquí el libro de Hebreos. En vez ya debía de haberle dado comida sólida, pero tienen que tomar lechecita porque están entre ustedes, no disciernen las cosas del Espíritu. Entonces, ese es el oído lento. Ahora el oído parcial. El oído parcial son aquellos de los que no les agrada la sana doctrina, sino que solo quieren oír lo que le agrada a sus oídos, canciones que se le canten a sus oídos. Lo demás les hace como piquiña y no lo escuchan, lo quitan. Ese es el oído parcial. En segundo de Timoteo 4, del 2 al 4 dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. ¿Quién le decía esto a quién? Pablo a Timoteo. Anúncialo aunque ese momento no parezca que sea el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corríjala y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará las verdades de la enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Ya estamos en ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo. Mis 30 y pico años atrás de convertida, cuando yo me acuerdo cuando comencé a crecer, a congregarme y a crecer espiritualmente, a mí me empezó a gustar mucho las cosas que me llevaran a enseñarme a mi vida, porque yo necesitaba, o sea, a mí no me gustaba ya, y todavía soy así, yo busco cosas que me adoctrinen de las cosas que yo no las he aprendido, porque tú tomas un versículo y ese versículo te enseña muchísimo todo el tiempo, porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le decía según Pablo a Timoteo, a su discípulo? Y hoy nos lo dice el Señor a nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser Timoteo. ¿Sí? Anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímela. Eso sí, instrúyela con mucha paciencia. Esto sí es delicado porque hay mucha gente que no hace sino mostrar errores, errores, errores y ofende a las personas. Y el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo nos muestra, pero también nos lleva a la solución. Puede que en ese momento lloremos, nos duele, pero nos lleva a la solución inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice? Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que les digan lo que quieren oír. Porque la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado con el oído parcial. ¿Qué consecuencias trajo eso? Ya lo vimos ahí en los versículos 22 al 25 de la parte bíblica que estamos estudiando. El profeta le explica en estos versos a su derrota se debe a la actitud de parte de ellos. Han sido saqueados, pisoteados, atrapados, puestos para despojo, entregados a saqueadores, desprotegidos. ¿Ve? Y la Biblia en Proverbios 20:12 nos habla del oído espiritual. El oído espiritual dice, los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Proverbios 20:12. El oído para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Entonces siéntase usted bendecido, privilegiado de tener oídos espirituales y oídos físicos. Son regalos del Señor. Por eso hay que cuidarlos. ¿Qué oímos? Y discernir qué oímos, de quién viene, ¿sí? El Señor le dijo cuando fueron a preguntarle, ¿cierto?
qué estaba pasando con el pueblo mientras Juan el Bautista lo pusieron preso. Y él dijo, todos los oídos oyen, los sordos oyen. Entonces, toda la buena noticia, todo lo que es evangelización conecta con la experiencia fundamental. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Cada día habla hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Comer el pan de Él, es comer, es estar con Cristo. Entonces, Dios habla hoy. Esa es la enseñanza de la buena noticia. Cuando Juan el Bautista van y le preguntan, dice, ve y pregúntale a él, porque Juan hasta dudó, imagínense, dudó, después de que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después duda cuando lo meten a él en la cárcel. Y él dice en Mateo 11:5, los sordos oyen, los ciegos ven. En Isaías 29:18, una profecía dice, oirán aquel día los sordos palabras de un libro. ¿De dónde oyen la palabra? De un libro. Oirán en aquel día los sordos palabras de un libro. Isaías 29:18. Los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 35:5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mayor problema que hay hoy en día? El problema religioso de hoy en día no está en si Dios existe, no está en eso. Si existe o no existe, esos no son los debates. Hoy en día es, ¿será que Dios todavía habla? ¿Está hablando Dios todavía, sí o no? Yo no lo oigo a Dios. Qué bueno que la gente quisiera que Dios fuera, ¿cierto? Que esos oídos se abrieran tanto que se pudiera escuchar los pasos de Dios igual que los oían Adán y Eva. En el jardín escuchaban los pasos de Dios. Pero el mundo donde estamos también puede escuchar los pasos de Dios, pero también puede ocultarse, que ese es el problema. ¿Ve? En el mundo donde estamos, el lugar donde estamos, nuestra casa, donde quiera usted puede ser ese jardín. Y el Señor puede caminar ahí, puede caminar, pero ¿qué hacemos? Mucha gente se oculta de oír a Dios, no quiere oírlo, no quiere oírlo. ¿Ve? Entonces, por eso el escuchar constituye a Israel como el pueblo de Dios. El escuchar. Y lo mismo a nosotros como su pueblo. De ahí parte Deuteronomio 6:4, el mandamiento más importante. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es Dios de Israel. Escucha. Porque había muchos dioses en ese entonces como los hay ahora. Solo que no se le hacen esas cosas tan absurdas pero los hay camufladitos, los dioses modernos. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Entonces Dios revela a Israel la palabra que no hizo con ninguna otra nación como se la enseñó al pueblo de Israel, para que de allí brotara toda la verdad hacia un mundo que necesita escuchar a Dios. En el Salmo 147, 19 y 20 dice, Dios dio a conocer a Israel sus mandamientos y sus enseñanzas, y ninguna otra nación le dio a conocer su palabra. Alabemos a nuestro Dios. Porque Israel es el molde, modelo y ejemplo que él tomó para que todos de allí, ¿cierto? De allí nació el Salvador del mundo. Por eso es que visitamos esa tierra muchas veces, porque de ahí salió la enseñanza. Todo comenzó allí. Él la eligió, él la quiso así, él lo quiso así. Entonces dejémoslo hasta ahí y piense hoy qué tanto, ¿cierto? Qué tanto sus oídos se han abierto, qué tanto. Cuando los oídos están abiertos a la voz de Dios, se obedece. Inmediatamente se obedece. No hay duda. ¿Ve? No hay duda. Se obedece. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por confrontarnos, papá, con tu palabra. Palabra que nos lleva a reflexionar, a mirar, bendito Dios, cuánta ceguera puede haber o cuánta sordera dentro de nosotros. Y cuando tú nos hablas, Señor, no es porque quieres que nos quedemos así, sino por el contrario. Nos llevas porque nos quieres sacar de los errores doctrinales, errores de nuestros propios conceptos,
errores de nuestra terquedad, errores de no querer seguirte a ti, porque es una resistencia, es espiritual, todo esto, Señor. Y muchas veces no entendemos qué nos pasa porque no queremos ir a buscar al Señor tal y cual como es. Y nos gustan las cosas prácticas, las que sean más rápidas, pero no las que tengamos que pagar un precio, como el madrugar, el buscarle en oración y ayuno, en hacer las prácticas especiales que tú nos has enseñado, los tiempos de alabanza, de estar contigo, de querer, bendito Dios, escudriñar tu palabra, escudriñar las escrituras. Tú nos lo mandaste a hacer, escudriñar las escrituras, porque allí os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú lo dijiste muchas veces, Señor, pero hay veces que queremos las cosas muy prácticas. Señor, cuida nuestros oídos. Hoy presento los oídos de todos aquellos que hoy están escuchando esta palabra, Señor. Hoy los presento ante ti. Hoy presento estos oídos, Señor. Hoy presento los ojos igualmente, para que tú los toques, para que tú los sanes, para que igualmente como hiciste en aquellos tiempos, cuando viniste aquí a la tierra, sanaste muchos sordos, muchos ciegos. Oh Señor, asimismo lo sigas haciendo. Ten misericordia, porque yo quiero oírte, Señor. Dile, yo quiero oírte, yo quiero verte. En cada momento de mi vida, en todas las cosas de la creación, yo pueda verte, Señor. Yo pueda saber cuán bueno eres, cuán grande eres. Yo pueda discernir para querer más alimento sólido y dejar a un lado ser niño, Señor. Para crecer, yo quiero crecer. Tu palabra me lo dice en primera de Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesito crecer, pero ya me diste la leche para crecer, Señor, para salvación. Señor, yo te necesito. Gracias por abrir mis ojos. Gracias por abrir mis oídos. Mete tu mano, métela allí en esos oídos sordos. Tú metiste tus dedos a muchos oídos sordos y hoy lo estás haciendo al que quiera recibir esa sanidad de acuerdo a su fe, le sea dada, dice tu palabra. De acuerdo a su fe, le sea dada. Mete esa mano, mete esos dedos, Señor, y quita los tapones espirituales que haya. Igualmente los físicos, quien esté sufriendo de sordera física, quien le duelan sus oídos, hoy, Señor, es el día para que tú sanes, porque tu amor es grande, porque tú no rehusas al que quiera buscarte para la sanidad, todavía lo estás haciendo. Estamos ante el Dios vivo, al Todopoderoso. A ti venimos, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, por llevarnos, Señor, a la sanidad que necesitamos. Quiero oírte, Señor, hoy. En el nombre de Jesús ya empecé a oírte y quiero seguir haciéndolo, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros y por la bendición en cada hogar y en cada familia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión.